Últimamente me están preguntando mucho si ahora que está de moda la inversión inmobiliaria y vemos mucha gente intentando comprar a pesar de las duras condiciones económicas, si sigue siendo el momento de comprar. Y esta pregunta realmente es buena porque en general lo que tendríamos que hacer es un poco ir a contracorriente de lo que hace la mayoría. Generalmente así se encuentran las mejores inversiones u oportunidades de inversión. Y por eso es bastante complicado explicar si es un buen momento o no para invertir de una forma muy simplista. Por eso lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros cuáles son las razones por las que yo creo que a pesar de que no sea el mejor momento para invertir en inmuebles, sigue siendo un momento óptimo para seguir acumulando y de hecho ese es mi plan este mismo año. Muchas veces cuando la gente está a punto de comprar una vivienda se pregunta si compra ahora va a ser un error porque igual el año que viene bajan los precios o simplemente, por ejemplo, baja el alquiler. Muchas veces la gente entra en ese tipo de bloqueo, sobre todo estas personas que han estado esperando meses o años para comprar su primera vivienda o simplemente para seguir acumulando, ya que al comprar o al haber podido comprar en meses o años anteriores, ahora ven que comparativamente es peor momento para invertir. Pero el problema de pensar así es que es un pensamiento muy cortoplacista. Para invertir en inmuebles tenemos que proyectarnos a 10, 20 y 30 años. Piensa en España en 2050. Ese es siempre el planteamiento que yo me hago. ¿Qué va a pasar en España en los próximos 20 o 30 años? Es muy probable, según todos los estudios que yo he podido leer, que pasemos de un 80 a un 88-90% de la gente viviendo en ciudades o poblaciones pequeñas a que vayan a las grandes urbes. Eso significa que la oportunidad de inversión está en las grandes urbes y en sus periferias, especialmente en sus periferias, creo yo, sobre todo si hablamos de Madrid y Barcelona. Valencia quizá puedes encontrar todavía oportunidades que tengan sentido y la ciudad no es muy cara, pero la periferia comparativamente es bastante más rentable y seguirá subiendo conforme se encarezcan las grandes capitales. Por eso, en general, lo que deberíais hacer es buscar esas ciudades importantes y que veáis con dinamismo. Realmente la inversión inmobiliaria es un tipo de inversión que es muy largoplacista y donde la riqueza se construye a largo plazo. Por eso yo muchas veces cuando la gente se está planteando si comprar algo o no, porque no obtiene un 0,5% extra de rentabilidad, siempre creo que es un gran error. No porque signifique que debemos comprar cualquier cosa, sino porque realmente las grandes rentabilidades, los grandes flujos de caja y las grandes apreciaciones las vas a obtener en ciclos más largos, 10, 20, 30 años. Y básicamente porque yo creo que la inversión inmobiliaria es una herramienta para tener una muy buena jubilación en el futuro y al mismo tiempo mejorar tu bienestar presente. Pero el gran valor añadido es 20 años desde ahora, desde este momento. Por eso yo siempre digo que hay que tener algún tipo de plan para llegar a cumplir los objetivos. Yo critico un poco el hecho de que la gente busque la libertad financiera a corto plazo con inmuebles porque no es fácil, ¿vale? Vivir únicamente y exclusivamente de los inmuebles. Tened en cuenta que los inmuebles tienen muchos gastos que muchas veces te salen los números para la libertad financiera. Luego hay inversiones, luego hay que cometer mejoras que muchas veces la gente no las tiene en cuenta. Por eso lo mejor es pensar en todas tus inversiones inmobiliarias como una forma de garantizarte una muy buena jubilación, ya sea a los 50, a los 60 o a los 70, dependiendo de tu capacidad económica y de lo bien que inviertas, pero sobre todo pensar así. Y si pensáis de esta forma, también os centraréis seguramente en oportunidades que tengan gran potencial en el futuro. Esto no quiere decir que las inversiones low cost sean malas. En ocasiones pueden ser interesantes si están en poblaciones que realmente vayan a mantener una capacidad económica y veamos que hay cierto dinamismo. Pero no perdáis oportunidades de inversión porque creáis que no se obtienen las super rentabilidades que quizá otras personas puedan obtener. Tened en cuenta que hoy por hoy, si obtienes una rentabilidad neta de un 6% en una capital o en periferia de capital, probablemente en 15 años ese 6% sea mucho mejor y más rentable que alguien que a lo mejor esté obteniendo un 8% en una población muy pequeña, porque quién sabe lo que va a pasar dentro de 15 años en esa población. Y por eso yo os recomiendo que os centréis en capitales y periferias si es que sigue siendo rentable, obviamente no comprar por comprar, pero creo que esa es una de las cosas que la gente se le olvida muchas veces. Y por eso creo que aunque
esté de moda invertir en inmuebles no es casualidad, es porque comparativamente sigue siendo una buena oportunidad de inversión y el problema o lo bueno en función de si tienes o no inmuebles ya es que muchos extranjeros ya se han dado cuenta de que España es un buen destino para invertir, porque además es, digamos, que la capital del turismo. Muchas ciudades españolas son de las más importantes y al final eso mueve muchísimo dinero y como los precios siguen siendo buenos o baratos para gente del norte de Europa, de Estados Unidos y de Sudamérica, obviamente la gente que además tiene mucho dinero en Sudamérica y tienen grandes problemas con las divisas, están moviendo mucho dinero hacia España. Hablamos de Argentina, de Chile y de muchos otros países como también Perú, por ejemplo. Y por eso lo que tenéis que intentar entender es que si en vuestras ciudades o en la periferia de vuestras ciudades hay ese tipo de interés, es muy probable que eso no cese, ya que España, dentro de lo que cabe, es un refugio dentro de Europa y se ve mucho más seguro comparativamente que en otros países. Y en el caso de Estados Unidos o el norte de Europa, es simplemente porque, número uno, lo consideran un buen destino turístico y por eso mucha gente compra vivienda y luego la utiliza de forma parcial y la alquila más a corto plazo si puede. Y por otro lado, porque su divisa es muy fuerte y comparativamente es mucho más barato, también en términos nominales, lo que hace que para ellos invertir en España sea también una muy buena opción y por eso yo siempre me fijo en qué van a hacer los extranjeros, qué están haciendo los extranjeros, porque ellos mueven muchísimo mercado y cada vez más y creo que esto seguirá incrementándose en el futuro. Yo de hecho tengo clientes extranjeros y también lo veo en el día a día. Por eso lo que tenéis que tener en cuenta es que aunque haya mucha gente que esté invirtiendo en inmuebles, lo cierto es que sigue siendo rentable en función de dónde compres y sobre todo seguirá siendo rentable si miras a 20 años en el futuro. Por eso mi consejo es que analicéis oportunidades de inversión, que no os ceguéis por la rentabilidad neta a corto plazo y que os proyectéis un poco porque al final las grandes sumas de dinero se van a ganar en 10, 15 y 20 años. Así que acumular buenos activos, preparar vuestra jubilación y esa es la mejor forma de comprar inmuebles y no estar constantemente esperando o a la expectativa de qué va a pasar hoy o mañana. Si tiene sentido y tiene buena proyección, adelante comprar y seguir acumulando inmuebles para vuestra cartera de inversión. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto. Recuerda siempre invertir con sentido.